Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte el destacado sociólogo Cándido Mercedes, es coordinador de participación ciudadana, un docente a carta cabal y un hombre también amigo de los medios. Buenas noches, Cándido, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Cándido, decidimos junto al equipo de producción en la reunión de la semana, señores, vamos a analizar el tema, estamos como una sociedad violenta, la gente siente que el diablo anda suelto, Cándido, y eso es, hay como una presión, una violencia social. Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo se analiza este fenómeno que vive el país en estos momentos? Fíjate, lo que ocurre es que en República Dominicana, cada cierto tiempo nos rasgamos la vestidura cuando hay ola de violencia y ola de delincuencia. Pero lo importante es buscar las raíces. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Y entonces, hay factores sociales que lo explican de manera clara, diáfana. Por ejemplo, alrededor de 20 a 30% de los crímenes, de los homicidios ocurridos en República Dominicana son una consecuencia del microtráfico. Pero ¿por qué ese auge del microtráfico en los últimos años? Porque acuérdate que a partir del 1998, el narcotráfico mundial, que enviaba drogas a República Dominicana, pagaba en dólares, en dinero, pero a partir del 98 comenzó a pagar en especie. ¿Qué significa especie? Una parte de la droga que llegaba aquí era descontada, se quedaba el narcotraficante de aquí con esa droga, pero esa droga necesitaba mercado, necesitaba venderse. Y ahí comenzó todo el aparataje del microtráfico. De tal manera que se llegó a decir que en República Dominicana había alrededor de 40.000 puntos de droga. Hoy hay cientos de jóvenes que viven de vender droga. Cada punto de droga tiene entre 5 o 7 empleados. Ya hay delivery de drogas en República Dominicana. Ahora bien, ¿qué ocurre? Concomitantemente con el microtráfico, República Dominicana era el país de mayor testaferricio y de lavado de activos. República Dominicana, incluso más que Colombia. Todo eso. En ese nivel de ranking, sí, por encima de Colombia, eso sí, es mucho decir. Sí, Colombia bajó significativamente todo eso en los últimos 20 años. Y nosotros comenzamos. Tú le sumas eso que en los últimos 20 años República Dominicana, según Llorente y Cuenca, éramos un país caracterizado por la corrupción y el narcotráfico. República Dominicana, medido por el Foro Económico Global, éramos el 8º país del mundo en corrupción y el 5º en toda América Latina, de 34 países. Te estoy dando lo que se llaman los ingredientes macro de por qué estamos así. Después tú tienes que en República Dominicana tenemos un desempleo de 16% ampliado, pero en los jóvenes es de 32%. O sea, tenemos un desempleo 16 general y cuando medimos en la parte de la juventud ese segmento, el doble de 32. O sea, el 16 no se le suma al 32. No. No se suma al 32, es que es el doble. Ese es el drama social. Pero ese es 32, tal vez algunos están estudiando, pero tú le sacas que el 22% ni estudia ni trabaja de ese 36. ¿Y qué da eso? Eso es caldo de cultivo para la delincuencia. El ocio que da, la delincuencia. Y además que tú pierdes lo que se llama la perspectiva de la esperanza. Aquí en República Dominicana, de cada 100 personas, desde niño que ingresa a la primaria, solo el 85% termina la primaria. Te quedan 15% que no termina la primaria y hay un 5% que es analfabeto total. Entonces ya tú tienes 20% de la población dominicana que no puede operar en la sociedad del conocimiento y de la información porque no sabe leer, no sabe utilizar. Pero usted dice el 20%, pero ¿y el programa del gobierno pasado de analfabetismo? Que se construyó en todo el país, se vendió. Bajó. Pero te estoy diciendo que un 5% tenemos de ninguno, gente que no sabe leer ni escribir. Ustedes busquen esa última encuesta en hogar y está ahí. Sí, de hecho vamos a analizar esa parte en hogar, tiene datos escalofriantes. Entonces tiene datos muy importantes. Y tú tienes que en República Dominicana, tiene los niños de toda la región con 22%, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero un 21% de las mujeres embarazadas son niñas y adolescentes. Cuando tú sumas ese 21%, ¿cuáles variables
es que han impactado en ese embarazo. 98% son pobres, 96% no terminó la primaria. Lo que quiere decir que el embarazo en adolescente está asociado a pobreza y falta de educación. Una niña teniendo niños que apenas sabe leer y escribir, si no es analfabeta, potencialmente, ¿qué genera en la sociedad? Un delincuente. Claro. Y ese es el drama social de República Dominicana. Y de cada 100 jóvenes que trabajan en República Dominicana, el 80% te gana menos de 20,000 pesos. O sea, los jóvenes de República Dominicana no se pueden casar. Por eso tú ves el aumento de la familia monoparental. Ya la familia dominicana no es nuclear, es monoparental. En un 46% es conducido por la madre, un 12% por el padre. Y eso, hay una crisis de valor en la sociedad dominicana y disfunciones gigantescas de la familia dominicana. O sea, ¿usted considera que la situación que estamos viviendo en la actualidad, con esa violencia social que se observa, es fruto de la descomposición familiar? Es un factor, pero también del problema socioeconómico. Los jóvenes no tienen acceso a la vida moderna. Esta es una sociedad que algunos sociólogos te pueden decir tradicional o preindustrial, precapitalista. Por ejemplo, cuando tú ves la encuesta en hogar, el 46% de los dominicanos y dominicanas no tiene agua dentro de su casa. Cuando tú ves por provincia a quiénes le llega agua, en Pedernales solamente llega agua 6 horas al día, en Barahona 8, en Puerto Plata, que es una provincia turística, te llega 10.5 horas promedio por día. Samaná, que es turística, te llega 10, pero en Atomayor llega 5.5 promedio por horas al día. ¿Qué te dice eso? Que estamos en presencia de una sociedad muy tradicional, atrasada del siglo XIX, en comparación con países, ¿verdad?, desarrollados. Claro. Estamos socialmente estamos fuera de los rankings. Esa es la sociedad que tenemos y entonces no queremos ir a la raíz. Mientras esos factores sociales perduren y en República Dominicana no exista lo que yo llamo un contrato social de la élite política y la élite empresarial. ¿Para qué? Para dar un golpe de timón a esa realidad. Entonces, eso puede disminuir ahora, mañana, pasado mañana, pero en algún momento vuelve ahí, resurge, porque las causas que generan esa violencia y esa delincuencia están en el tejido social y en el tejido económico de República Dominicana. ¿Y qué ocurre con los jóvenes? En el capitalismo, Emilio Durkheim te hablaba de la anomia social. Anomia, desde el punto de vista griego, significa ausencia de normas y de leyes. Pero desde el punto de vista de Emilio Durkheim, es la tensión social que genera que la sociedad te está presentando a esos jóvenes los tenis de Michael Jordan, de LeBron James, de Stephen Curry. La sociedad te lo presenta en la publicidad, pero no te da los mecanismos materiales para tú satisfacer esa necesidad. Entonces se presenta una contradicción en los jóvenes entre la necesidad que tienen de satisfacer esa necesidad y la no posibilidad. ¿Y qué ocurre en esos jóvenes? Según Emilio Durkheim, se te genera una confusión mental entre lo moral y lo mental. ¿A dónde termina? Desfigurándose moralmente y llega a la delincuencia. Hay que tener demasiados valores para tú, en medio de tus necesidades más perentorias, más vitales, y tú no caer en la delincuencia. Y entonces tenemos una crisis familiar, una crisis de valores, una crisis de liderazgo donde no hay referencia. En los últimos 20 años, la sociedad dominicana quedó diezmada ética y moralmente. Y cuando tú miras que el liderazgo de arriba, al más alto nivel, no es un liderazgo positivo, la gente imita de acuerdo a su nivel de estratificación social. Cuando usted habla de los últimos 20 años, Cándido, usted me interrumpe, usted plantea un detalle interesante. ¿Usted considera que en los últimos 20 años en la República Dominicana, esa clase pobre vio una parte poderosa crecer y desarrollarse y ello quedarse estático? ¿Eso usted considera que desde el punto de vista sociológico ha incidido? Eso es ingrediente porque la desigualdad creció. Mira, por ejemplo, República Dominicana, el ingreso per cápita es de $8,332 por habitante por año. ¿Cuánto? 8,332.
Ese es el promedio, pero cuando tú hablas de promedio, sociológicamente, ahí tú abarcas a los Corripio, a los Vicini, a los León, ¿me entiendes? A los Estrella, a los García, a los Rainieri, o sea, los más ricos y poderosos y los más pobres, los 11 millones de habitantes. Ahora bien, cuando tú segregas y buscas el 10% más pobre, apenas le llegan $1,708. Pero cuando tú segregas el 10% más rico, esos tienen ingresos promedio per cápita de $94,000 anuales. Oye, 1,708 y 94,000 la diferencia. Espérese, esa ecuación está fuerte. Esa ecuación está fuerte, Cándido. Explíqueme, ¿cómo es la diferencia social económica? La brecha. La brecha. Esa brecha económica. La desigualdad. La desigualdad social entre los ricos el 10% dominicanos más pobre tiene ingresos de $1,708 anuales. 1,708 $1,708. El 10% más rico recibe $94,000 promedio anuales. Es decir, que ese 10% más rico contiene 80 veces lo que este recibe de aquí. 80 veces más lo que este recibe. Porque lo que genera la violencia y la delincuencia en una sociedad no es tanto la pobreza, es la desigualdad. Y en República Dominicana, aunque el promedio general de la desigualdad decreció en términos generales, sin embargo, cuando tú lo segmentalizas por estrato social, se agudizó. Esa es una de las razones de esa otra violencia social que vive hoy la República Dominicana. Esa es otra de la violencia. Y además, la cultura de la civilidad. El sistema educativo nuestro hay que repensarlo. ¿Por qué? Porque no nos educan en la paz, no nos educan en la cultura de la civilidad y la capacidad de tú y yo, en medio de la diferencia, buscar el elemento que nos une, el hilo conductor que nos lleva a ser seres humanos. ¿No nos enseñaron a qué? A gestionar los conflictos, a comunicarnos horizontalmente. Nos gusta comunicarme como verticalmente, imponer al otro. Entonces eso genera violencia. Por ejemplo, si yo me voy en rojo, eso es violencia. Si yo vengo aquí y a usted que le toca y yo me impongo, eso es violencia. Si yo estoy esperando que ese señor salga con su vehículo de ese parqueo y ya yo estoy ahí al lado de él y viene otro de vivo, como dicen aquí, vivo entre comillas, ¡fua! Y se me mete. La reacción mía no debe ser violenta con él, pero hay que entenderlo. Tú tienes 10 minutos esperando que se salga de ahí y tú lo ves como una provocación, tú lo ves como un abusador y hay gente que responde de manera agresiva. No debería ser, pero tú tienes que entenderlo, que te viene a privar de la cultura del tigueraje, ¿entiendes? Sí, sacó el tigueraje. Sacó el tigueraje. El tigueraje dominicano. Exacto. Sí. Entonces, ese es el panorama social, los factores sociales, donde no nos educan, donde nos hacen bullying. Es más, tú vas a la escuela aquí y todos los días hay pleitos de violencia física de los compañeros en la escuela de séptimo, octavo, los Sí, adolescentes. Se ha dado un cambio social, eso le voy a preguntar, me llama mucho la atención. ¿Cómo los alumnos agreden a un profesor? Ese cambio de paradigma de que el profesor era... Ese parte de la crisis de valores. Ese profesor, porque mira, levantarle las manos a un profesor antes, ¿qué a era mí el me profesor? duele todo. Mire, ese chichón que yo tengo ahí. Fue un maestro que te dio. No, de una pela que me dieron en mi casa porque Sí. le hablé de un profesor y esa queja llegaba. Llegaba. Esa ¿Qué queja decíamos? llegaba. Que el maestro era el segundo padre, acuérdate. Claro. Y el sacerdote también. Pero entonces seguimos viviendo en una sociedad tradicional en medio de la posmodernidad. No atravesamos la sociedad moderna. ¿Qué era sociedad moderna? Sociedad moderna es tú tener luz 24 horas, tener agua en tu casa. Tú sabes que la falta de agua potable genera 25 enfermedades de salud. Sí. Para que tú Y cuidado. Y cuidado. Ve. Entonces, ¿qué es una sociedad moderna? Que tú estés en una escuela bien, buena, porque aquí hay una brecha increíble, Elvis. Una brecha entre los que más tienen, pero que al mismo tiempo tienen más acceso a mejor educación. Mire, me voy a ir a la pausa. Hay un punto que usted acaba de tocar, el tema de la educación, ese cambio de paradigma como tal y ese cambio de valores. Ahora se suma un componente a nivel mundial que muchos expertos lo consideran la crisis post-COVID, social, psicológicamente
y su impacto. Vamos a la pausa, estamos conversando con el destacado sociólogo Cándido Mercedes, es coordinador de participación ciudadana, un gran educador, un hombre de las aulas y sobre todo gran conocedor y amigo de los medios de comunicación. A la pausa, cambiar de canal, casi un delito federal. Ya volvemos. Continuamos en este plato fuerte conversando con el destacado sociólogo Cándido Mercedes. Don Cándido, antes de la pausa hablábamos del comportamiento, ese cambio mental, el cambio de paradigma. Ahora se le agrega un ingrediente, que el tema del post-COVID está ocasionando una situación mundial. El mundo ha cambiado, psicológicamente, socialmente y económicamente también. Esta crisis post-COVID, sumada a los factores que de manera magistral te he explicado, ¿cómo repercute entonces? Dice el Banco Mundial en el último informe que la emergencia sanitaria post-COVID va a generar una crisis social prolongada. América Latina, en América Latina, 30 millones de seres humanos cayeron en la pobreza como consecuencia de la crisis de la pandemia. Y 8% cayó en la indigencia. Y más de 5 millones perdieron su empleo. Ese es el panorama social de América Latina. Por eso América Latina es la región con mayor desigualdad social y la región con mayor violencia. Eso se ha recrudecido en medio de la crisis. Ahora bien, esa crisis post-pandemia que no ha desaparecido, que yo vi un político que a mí me da pena, porque esos políticos no leen. El 95% de los políticos de este país no leen. ¿Cómo? No leen. Ahí hay uno. El 95%. El 95%. Ahí hay uno que habla todos los días en el Nacional, que es el vocero del PLD, que si se ha leído 10 libros en su vida es mucho. Y en estos días dijo que se dejen de estar buscando excusas por la pandemia. Pero es que la pandemia existe. En el mundo entero la pandemia está ahí. Y la pandemia, ¿qué ha originado? El cambio de cada uno de nosotros. Es lo que se llama, yo llamé covidianidad. Ya no es la cotidianidad, sino la covidianidad. Las relaciones terminaron. Cuando yo llegué a ese señor, yo le hice así, tan. Ese señor tiene tan. Y ahora, en medio de la pandemia, ¿a quién le favoreció la pandemia después que abrieron aquí? A los delincuentes. Porque antes, si él usaba una mascarilla así, la policía te paraba en la calle. Ahora no te puede parar porque tiene el pretexto de el COVID. Sí. Pero ahí me llama la atención lo que usted dice, si el 95% de la clase política no lee y los destinos del país están en manos de la clase política, que son los dominantes, que controlan Pero los ve al actores del Congreso, ahí hay gente que no sabe leer ni escribir. Y para tú ser diputado o senador, no te exigen nada. Cándido, espérese, que en el Congreso de la República Dominicana, que hay gente que no sabe leer ni escribir. Analfabetos funcionales. ¿En el Congreso Dominicano? Sí, hombre, sí. Es un tremendismo, Cándido, de su parte. No, pero mira que analfabeto funcional. Analfabeto funcional es que tú estás leyendo, va por la página 2 y ya te olvidó la página 1. ¿Entendiste? Es eso. Pero espérese, ¿y ese Congreso tiene gente así? Pero es que mira que lo que pasa, en el capitalismo hay lo que se llama la división social del trabajo. No puede ser que tú seas un banquetero y tú seas congresista. ¿Por qué? Porque la política es, como decía Juan Pablo Duarte, después de la filosofía, para mí la política es más hermosa aún que la filosofía. Porque la filosofía te lleva a pensar, a reflexionar, pero la política es para tú construir políticas públicas. Claro. Para hacer posible que los que más tienen tengan más, para entonces yo generar una política de redistribución de la riqueza para que los que menos tienen puedan alcanzar los niveles de la sociedad moderna, y ya andamos por la sociedad postmoderna. Entonces tú tienes gente, nunca crea, te lo voy a decir así taxativamente, nunca crea políticamente en una persona que tiene una banca de apuestas. ¿No son confiables los banqueros? No puede ser, porque ¿a quién es que él está explotando? Yo juego. ¿Quiénes que juegan? Tú ves una banca de apuestas en un barrio de ricos o de clase media alta, en los barrios pobres que están. ¿Quiénes son los que juegan? Son los pobres.
tú encuentras un rico que Ay, puede pero sufrir. hay ludópatas ricos. Bueno, pero si eso no, desde el punto de vista sociológico tú no lo puedes tomar en cuenta. Tú tienes que buscar un psicólogo para que estudie eso. Es de 100 uno, pero el 99% son pobres y vulnerables que juegan. Además, tú no tienes él. Tú no tienes sensibilidad, tú estás viviendo de el juego de azar. Entonces tú no tienes sensibilidad para ayudar. ¿Usted considera que desde el punto de vista social los banqueros están en el Congreso no tienen miel? Usted le dice, no tienen miel. No, porque es que tú vives de explotar a los que menos tienen, de aprovecharte de esas condiciones materiales de existencia de esos seres humanos. Eso no lo hace ninguna persona que tenga sensibilidad social, que quiera una mejor sociedad. Yo prefiero morirme. ¿Cómo yo voy a votar por un diputado que sea banquero, que lo que tenga una banca de apuestas? No se puede, no debe. Como yo no puedo creer en un político que viene de pobre y te anda en un Lamborghini, o te anda con un reloj que cuesta $100,000. Un Rolex. Nunca crea, esos son manifestaciones semióticas de que ese político no tiene sensibilidad social. Ahora, si ese político es Vicini y anda con su Lamborghini, tú dirás, bueno, sí. Pero un político que venga de origen pobre y te ande en Lamborghini o tenga 3 y 4 carros de alta gama, no crea. Bueno, la exoneración, dice, bueno, le dan 2 Como quiera, porque el que tiene condiciones de sensibilidad y quiere construir un mayor adesentamiento y desarrollo sostenible de su país, no lo hace. No anda en un carro de 20 millones, porque eso es una afrenta para la sociedad. Es que somos una sociedad pobre y vulnerable. Bueno, es que lo que pasa también, que tenemos una sociedad que políticamente, no estoy justificando, estoy de acuerdo con usted, se maneja con el voto a través de llamada logística. Y dice, bueno, el sistema de partido ha contaminado eso también, y estoy de acuerdo con usted cuando dice, sí, fulano el que resuelve. Y además de eso hay un calificativo llamativo también. El que llega al barrio con el dinero desplaza al dirigente tradicional y a partir de ahí su nombre es líder. Pero dígame, entonces, líder, ¿cómo se traduce eso? Eso es lo que tenemos que cambiar y generar la buena política. El político no está para resolver individualmente a través de dádivas, porque eso es dádiva. Claro. A la gente se le desarrolla en lo que se llama el capital humano. A la gente se le busca empleo para crear riqueza. Pero tú no puedes un día puntualmente darle una dádiva a una gente. El que vive de dar dádiva tampoco tiene sensibilidad social. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un gran movimiento social para quitar ese barrilito y esos cofrecitos. Eso no se debe. Porque lo que tiene que hacer el Estado es construir políticas públicas para ir en la protección social de los sectores más pobres y vulnerables. Esa política es lo que ha ido dañando a la sociedad dominicana. De tal manera que en el 98 se aprobó financiar a los partidos políticos. Pero era para que los partidos políticos, la idea, no recibieran dinero del sector privado. Y hoy se sabe que reciben dinero del sector público, reciben dinero del sector privado legal y reciben dinero del sector privado ilegal, ilícito. Hay pruebas de todo eso. Claro. Entonces, esta sociedad está en un drama social, institucional y ético terrible. Si la tendencia social sigue como va, el panorama de la violencia, de la delincuencia, va a seguir cada cierto tiempo con una recurrencia permanente. ¿Qué debemos de hacer como sociedad? ¿Qué cambiar? ¿Qué cambiar como sociedad ante la situación actual en Tenemos que que nos hacer un encontramos? esfuerzo desde la sociedad civil para exigir a la élite política y empresarial dar un golpe de timón a esa violencia y a esa delincuencia y generar un contrato social con lo que yo denomino elementos vitales de la sociedad. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el problema de la migración ilegal? Pero no como partido político para usar politiquería cuando tú estás en la oposición. No. Es una agenda país que independientemente de que ese caballero sea de X o Y partido y usted de otro y yo de otro, si yo llego al poder, esa agenda está ahí y tenemos que canalizarla. Es decir, puntos vitales que tenemos que desarrollar como país, como sociedad. ¿Usted considera que, tal vez es un planteamiento interesante, un punto de partida es un compromiso, una agenda social sin importar colores políticos a favor de la paz y la tranquilidad del país? Por ejemplo. ¿Es en ese contexto claro, usted lo plantea? sí. ¿A cuántos años? Seguridad pública, por ejemplo.
Pero ¿a cuántos años? El problema de la seguridad pública no es de un gobierno. Tiene que ser de una agenda país. Por ejemplo, Danilo Medina en estos días habló de que la tasa de homicidio fue en el 2021 de 1.272. Es verdad. Pero que con respecto al 2020 creció 22%. Coño, es verdad también. Ahora, tú no me puedes tomar en cuenta el 2021 con relación al 2020 porque el 2020 estaba cerrado. Había una crisis económica, este país estaba cerrado y todos los días teníamos toque de queda. Eso es lo que se llama un rebote estadístico de homicidio. Ahora, compara la tasa de homicidio con los gobiernos de él. En el 2014, en 2018, hubo una tasa de homicidio de 1.389. ¿Y eso te da cuánto, Cándido Mercedes? 14%. Cándido, ¿cómo se determina la tasa de homicidio? Número de muertos por cada 100.000 habitantes. En el 2019, que fue el último año normal de Danilo Medina, la tasa de homicidio fue de 13.6. Pero en el 2021 la tasa de homicidio fue de 11. Ahora, para que entiendan, puede haber violencia y no delincuencia. Y puede haber delincuencia y no violencia. Explíquenos. Y puede haber delincuencia y violencia. Veamos. Todo acto criminal, delito, como consecuencia de la delincuencia, genera una violencia. Por ejemplo, las personas que fueron y asaltaron a la bomba de gas llegaron con armas de guerra. Sí. No hubo muertos, pero eso es un acto delincuencial y un acto de violencia, porque fue con armas, pero no hubo muertos. Sí. Ok. Luego vimos 2 personas que fueron asesinadas en un motor, que le dieron como 12 tiros. Exacto, eso es en Santo Domingo Este. Ok. ¿Eso es qué? Eso es crimen organizado y violencia, porque hubo muertos. ¿Va entendiendo? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en una sociedad también puede haber una violencia determinada, pero hay un exacerbamiento en la percepción. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos cámaras y uno ve lo que está ocurriendo. Antes no teníamos cámara. Por ejemplo, el asalto a Vimenca, ¿te acuerdas? Claro. No sé cómo se llama. Claro. Nadie lo vio en televisión, nadie lo vio en los periódicos, pero hoy tuve un asalto, atrás. A una banca se ve un asalto. Se ve un asalto. En un barrio humilde ¿Y qué se pasa ve... con el ser humano? Que eso se redimensiona ¿dónde? En el cerebro. ¿Y qué hace? Que aumenta la percepción. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Que los actos delincuenciales de crimen han sido tan espectaculares que hace que en el imaginario de nosotros digamos, esto se está acabando. ¿Va entendiendo? Claro. Porque puede haber violencia, delincuencia, pero en la percepción, dado el grado de espectacularidad del evento, se redimensiona. Y la difusión también de La redes, difusión, la masificación, la como masificación como tal. Claro. ¿Me entiendes? Pero no es verdad que ahora hay más violencia y más delincuencia que 2018, 2019. En el 2006 la tasa de homicidio en este país fue de 26. En el 2006, de 26, que ha sido la más alta. Sin embargo, hay tiempo, de tiempo en tiempo, hay una recurrencia. ¿Por qué? Porque los factores sociales están ahí. Ahora bien, en República Dominicana la tasa de homicidio por delincuencia, por crimen organizado, por delito punitivo, es más bajita que la tasa de homicidio por diferencias sociales, de relaciones sociales, de conflictos sociales entre las personas. ¿Estás No, entendiendo? el 67% de los hechos en el país yo vi las estadísticas, el 67% de los hechos en el país son de más convivencia que delincuencia. Ah, ¿lo ves? ¿Cómo se explica? Pero que la gente no sabe diferenciar violencia por convivencia social, por no saber gestionar los conflictos, de violencia entre la delincuencia y la criminalidad. ¿Qué hace el cerebro de la gente normal que lo asocia? Te asocia violencia y delincuencia, te asocia muerte como falta de convivencia social, por falta de convivencia social, Sí. y muerte por criminalidad. Por criminalidad. delincuencia. ¿Viste? Entonces todo eso le toca a un sociólogo, a los psiquiatras, a los psicólogos, ponerlo en blanco y negro. ¿Para qué? Para que los políticos no quieran, en medio de la politiquería, porque ya este país está en campaña prácticamente, querer decir cosas que no es. Usted planteaba algo interesante hace un momento. Hablaba que el tema de Danilo, por ejemplo, Danilo planteaba un escenario de que, bueno, ahora se está acabando el mundo,
ahora hay más delincuencia, más criminalidad. Usted planteaba unos datos que en el pasado había hecho más, los niveles de homicidio, de criminalidad y delincuencia común eran más altos que los de ahora. Claro, no lo digo yo. Yo tengo la tasa de homicidio desde el 2000 hasta el 2021. ¿Cómo ha sido? O sea, si ponemos en contexto los dos escenarios, el pasado y el presente, la situación actual, desde el punto de vista sociológico, ¿cómo estaríamos? ¿O estadístico? Vamos a ponerle en contexto. Sí. Un muerto solo que ocurra como consecuencia de la criminalidad es nefasto para una sociedad. Como un muerto que suceda como consecuencia del conflicto entre ese caballero y yo, también. Porque no se supone que un ser humano asesine a otro. No se supone. Porque el único animal de la naturaleza que Dios, la naturaleza del universo le dio el don de pensar es el ser humano. Claro. Pero ocurre. Y hay que explicarlo porque ocurre. Entonces, si tú miras la tasa de homicidio desde el 2000 para acá, la más bajita fue 2020, que fue 9.2. Pero no se puede tomar en cuenta porque el país estaba prácticamente cerrado. Pero cuando tú miras, la tasa de homicidio en el 2019 fue de 13, la tasa de homicidio en el 2018 fue de 14, fue 1.389, y de esos 1.389, 817 fue con arma de fuego. Es decir, que más del 70%. Y más del 90% de los homicidios es en hombres, lo que quiere decir que esta sociedad, merced también al machismo, se recrudece más la violencia y la tasa de homicidio porque son más hombres que mujeres. 343 mujeres murieron, es mucho. Es mucho. Pero también, en esa tasa de homicidio también van los feminicidios. En el 2021 murieron 152, la más alta de toda la región. Somos una sociedad adoctrinada por la violencia. Y eso viene incubándose desde la niñez, de donde la misma madre le dice al hijo feo: este es el más feo de la casa, se parece al tatarabuelo, que me cuentan que era más feo que el diablo. Esa es la misma mamá. ¿Y eso qué? Violencia. El papá que te da una pela, terrible, eso es violencia. Ah, no, es hijo mío, yo puedo darle. Sí, pero me quedó inconclusa la segmentación, como usted lo planteaba, hasta ahí lo entiendo bien, pero la comparación del pasado, por ejemplo, con lo que tenemos ahora en materia de violencia, porque usted Es no que datos. hay violencia, no se puede negar, y sobre todo en el último mes ha habido mucha muerte, pero como consecuencia mayormente de la violencia por convivencia social, eso está ahí. Pero tú no la puedes comparar con la tasa de homicidio de años anteriores. Son más altas en los años anteriores. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Que ahora en todas partes hay cámaras. Han habido hechos delincuenciales y criminales que han sido espectáculos. Tú nunca habías visto un asalto a una bomba, a un establecimiento. ¿Cómo llegaron esos hombres? ¿Qué se ve? Que son expertos. Yo creía que era una película, que estaban grabando una película. Oye, pero yo nunca había visto que desde un motor te agarran y acribillan a un vehículo. O sea, ¿te considera que la espectacularidad, la difusión de los videos, las redes sociales, sobredimensiona la percepción de la violencia y de la delincuencia? No te estoy negando que no hay, pero hay un redimensionamiento porque hay violencia, hay delincuencia, pero hay aumento de la percepción. Y entonces, ¿qué es la percepción? La percepción es, desde el punto de vista psicológico, el modo en que el individuo interpreta la realidad para darle un sentido al contexto en el que está. Entonces, cuando tú ves eso en televisión, que eso ocurrió, en tu cerebro se redimensiona y viene el imaginario. En tu imaginario tú dices, esto se está acabando. Es verdad que no debe haber. Pero cuando tú miras América Latina, en términos relativos, República Dominicana, en términos relativos, es de lo que mejor está en términos de, no igual, no como Costa Rica, Uruguay, para decirte, o Chile, pero en Jamaica todavía está 50 o 54. Honduras está en 94. El Salvador hasta los otros días era 127 muertos por cada 100.000 habitantes. Aquí la máxima que hemos tenido es 26. Ahora bien, es mucho. Porque ¿qué dice la OPS? Allí donde hay una tasa de homicidio por encima de 8%, eso es una epidemia. En Europa la tasa de homicidio es 1, técnicamente inexistente. ¿Me entiendes? En Europa.
¿Pero por qué? Porque en Europa nadie anda armado. Si le toca hacer una reflexión final, ¿qué usted le dirá al pueblo dominicano en este momento social? Que debemos de exigir a la élite política, empresarial, la necesidad de ponernos de acuerdo en una agenda común, en un contrato social, para tomar puntos que son del país y no deben ser de políticos y no deben politizarse, porque la seguridad pública es un problema de país. Por lo tanto, ni Danilo Medina ni Leonel Fernández deberían estar hablando de reforma policial ni nada de eso, porque le tocó. Leonel duró 12 años en el poder. ¿Y qué es lo que hizo? Matar cientos de jóvenes. Mira, en los últimos 11 años, aquí han matado 363 personas, la policía nada más, anuales. ¿En los últimos? 11 años, del 2010 al 2021. ¿Y ha bajado la tasa de delincuencia, de violencia? No, porque la violencia no desaparece con más violencia. Entiéndase eso. Tenemos que desarrollar una cultura de la paz y buscar los factores sociales que están generando todo eso. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Y además vivimos, el 20% del empleo de República Dominicana la genera ¿qué? Turismo. Cuando una sociedad se va violentando y hay crimen organizado muy fuerte, ese turismo baja. Ahí es que está el peligro. Nadie va donde... Yo no iría a Haití nunca. No, y nadie Yo no voy a ir para Honduras. No me mande para Guatemala. No me mande para El Salvador. ¿Qué acaba de hacer la embajada? Emití un mensaje de que tengan cuidado con la sociedad dominicana por la ola de violencia y delincuencia. Eso nos hace daño. Entonces, estamos invirtiendo muchísimo en publicidad para atraer a los turistas, pero entonces la clase política no se pone de acuerdo para disminuir eso. Y vemos eso desde el punto de vista político, porque en los últimos 25 años República Dominicana no ha tenido estadista. El estadista es aquel que piensa en la próxima generación. No importa los sacrificios que él tenga que hacer en aras de hacer las reformas estructurales que la sociedad dominicana tiene. Los políticos lo que piensan es para el 2024. Y eso tenemos que cambiarlo. Cándido, brillante participación como siempre. Señores, hasta aquí mi trabajo. Fue la participación brillante del sociólogo Cándido Mercedes. Es coordinador de participación ciudadana y un hombre de las aulas, gran educador y profesor universitario. Señores, hasta la próxima semana. Elvis Lim estuvo con ustedes. Mañana, tempranito, esta entrevista completa en nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana.